Nunca me gustaron las palabras último mensaje. En el ámbito forense, suenan limpias, casi poéticas, pero en realidad son restos. Fragmentos de miedo comprimidos en archivos, dañados, voces cortadas por el pánico, respiraciones que se apagan antes de terminar una frase. Eso es lo que yo arreglo. Trabajo solo, en una sala sin ventanas, dentro del edificio de criminalística. Mi mundo son audífonos de alta fidelidad, monitores de espectro, y ondas que suben y bajan como electrocardiogramas moribundos. No busco emociones, busco claridad, separar el ruido de la voz, rescatar lo que quedó atrapado en el sonido. Esa mañana me asignaron un caso reciente, una mujer asesinada en su departamento, sin testigos, sin cámaras útiles, solo un audio de voz enviado desde su teléfono a un contacto no identificado. El archivo estaba severamente dañado, saturado de interferencias y cortes bruscos. Nada fuera de lo normal. Cargué el audio en el software de restauración y revisé los metadatos antes de escucharlo. Fecha, dispositivo, compresión, duración en mí. Quedé inmóvil. Hora de creación a las 2:17 de la mañana. Hora oficial de la muerte a las 2:03 de la mañana. Revisé el informe policial en asfixia, al tiempo estimado de muerte, confirmado por el forense. No había margen para el error. 16 minutos después, el archivo había sido creado. Pensé en un desfase del reloj interno del teléfono o en una corrupción de datos. Anoté la anomalía y seguí con el procedimiento. Siempre hay errores. El trabajo consiste en no obsesionarse con ellos. Le di play. Al principio, solo ruido, un zumbido grave, como viento colándose por un túnel. Apliqué filtros, reduje frecuencias, limpié capas. Poco a poco emergió la voz de la mujer, temblorosa, rápida, decía su nombre, una dirección incompleta, un por favor, repetido 3 veces. Nada extraordinario, hasta que limpié una última capa residual, casi imperceptible. Ahí apareció algo más. No era su voz, era más baja, más estable, no mostraba miedo ni urgencia, sonaba concentrada, como alguien leyendo instrucciones. No abras la puerta. Decía en el segundo golpe, no será el último. Me quité los audífonos de golpe. Volví a reproducir el segmento. Ajusté niveles. Aislé canales. La voz seguía ahí, incrustada entre microsegundos de silencio, como si hubiera sido cosida dentro del archivo. Tragué saliva. Esa frase no figuraba en el informe original. Nadie la había escuchado antes, y lo peor no era eso. La voz no estaba hablándole a la víctima, estaba hablándole a alguien que ya sabía escuchar. Revisé el resto del audio. Al final, justo antes de que el archivo se cortara, apareció una última frase, casi un susurro matemáticamente preciso. Llegas tarde, pero aún puedes evitar el siguiente. Guardé silencio durante varios minutos, mirando las ondas congeladas en la pantalla. Por primera vez en años, sentí algo que no pertenecía al ruido ni a la técnica. La incómoda certeza de que aquella voz sabía exactamente quién iba a restaurarla. Revisé el archivo durante horas. Lo exporté en distintos formatos, lo abrí en otros programas, comparé las ondas crudas con la versión restaurada. Eliminé todos los filtros y volví a aplicarlos uno por uno. La segunda voz seguía ahí, no se degradaba, no se distorsionaba, permanecía intacta, como si no perteneciera al mismo plano sonoro que el resto del mensaje. Decidí hacer lo que cualquier perito haría para tranquilizarse, en buscar precedentes. Solicité acceso a archivos antiguos, casos cerrados donde el audio había sido considerado irrecuperable o irrelevante. Mensajes de víctimas que no aportaron pistas en su momento. Trabajé hasta pasada la medianoche, moviéndome entre carpetas polvorientas y discos duros olvidados. Encontré el segundo, un mensaje de voz de 7 años atrás. Un hombre asesinado en un estacionamiento subterráneo. El audio siempre se había descrito como ruido ambiental, sin valor. Al revisar los metadatos,
Sentí un frío inmediato en el estómago, creado 9 minutos después de la muerte. Limpié el audio. Esta vez, no hubo espera. La voz apareció casi de inmediato, clara, como si hubiera estado aguardando. Decía una sola frase: no mires atrás cuando escuches el motor. Leí el informe. La víctima había muerto por un golpe contundente en la nuca. Testigos afirmaron que el agresor salió de un vehículo sin encender luces. Mis manos empezaron a temblar. Pasé al tercer archivo y al cuarto, en todos, el mismo patrón en grabaciones creadas después de la muerte. Y siempre, enterrada bajo capas de ruido, la misma voz. Nunca gritaba, nunca dudaba, daba indicaciones precisas, breves y funcionales. A las 2 de la madrugada, encontré uno distinto. Era el audio de una adolescente desaparecida. No figuraba como fallecida. El caso seguía abierto, aunque estancado desde hacía meses. El mensaje de voz había sido enviado a su propio teléfono, algo que en su momento se atribuyó a un error. Abrí el archivo, los metadatos eran normales. Eso fue lo que me tranquilizó, hasta que limpié el audio. La voz emergió con una claridad brutal. Si estás escuchando esto, ya sabes cómo funciona. Mi respiración se detuvo. La voz continuó: no borres este archivo, no lo compartas. Escucha completo. Sentí un sudor frío recorrerme la espalda. Aquella grabación no era un residuo. No era una interferencia. Era un mensaje construido. Y entonces dijo algo que me obligó a quitarme los audífonos por segunda vez esa noche. Miguel Álvarez, Peritu Giadio Forensi. Turno nocturno, a mi nombre completo. Miré alrededor de la sala vacía. A nadie, a ningún altavoz encendido. Volví a reproducir el segmento, buscando algún rastro de manipulación. No había edición visible, no había inserciones externas. La voz finalizó con una frase simple, casi amable: necesito que confíes en mí, Ann. El próximo archivo llegará en 12 horas. Cerré el programa. Apagué el monitor. Me quedé sentado en la oscuridad, escuchando el zumbido lejano del sistema de ventilación. No sabía quién o qué estaba dejando esas voces, pero por primera vez comprendí algo aterrador. No era un error que pudiera corregirse. Era una conversación que acababa de empezar. El siguiente archivo llegó 11 horas y 47 minutos después. No fue enviado por correo ni cargado al sistema. Simplemente apareció en la carpeta de trabajo asignada a mi usuario, con un nombre genérico y una fecha de creación que todavía no había ocurrido. El sistema marcaba las 2:32 de la tarde. Mi reloj decía 14:21. Cerré la puerta del laboratorio con seguro. Abrí el archivo. Era un audio corto, apenas 30 segundos. La calidad era impecable, demasiado limpia para un mensaje forense. No había ruido ambiental, ni respiraciones nerviosas, ni errores humanos. La voz habló de inmediato. Escucha completo. No pauses. Obedecí, sin saber por qué. A las 4:10 de la tarde, en la calle Hidalgo, esquina con Tercera, un hombre va a morir. No es el objetivo, es una variable. Pausa exacta de medio segundo. Si el semáforo se queda en rojo 8 segundos más de lo habitual, no estará ahí. Tragué saliva. No llames a la policía. No intervengas directamente. Solo provoca el retraso. Anil. El audio terminó. Me quedé mirando la pantalla, esperando algo más. Nada, ninguna firma sonora. Ningún rastro de edición. Solo una onda perfecta y silenciosa. Intenté racionalizarlo. Podía ser una broma de mal gusto, una prueba interna, alguien con acceso al sistema y demasiada imaginación. Pero había detalles imposibles: a la marca temporal futura, la precisión del lenguaje, el conocimiento de mis rutinas. A las 3:58 de la tarde, estaba en mi auto, a 3 cuadras de la intersección indicada. No recuerdo haber tomado la decisión conscientemente. Solo recuerdo pensar que, si no hacía nada, la culpa sería mía. Si lo hacía, al menos sabría si aquello era real. Llegué a la esquina a las 4:04 de la tarde en tráfico moderado, un semáforo viejo,
de esos que a veces se desincronizan. Me estacioné cerca del poste de control. Fingí revisar el teléfono mientras manipulaba el panel externo con una herramienta improvisada. No lo forcé, solo provoqué un reinicio lento. El semáforo tardó. Un hombre cruzó la calle mirando su reloj, visiblemente apurado. Un auto se detuvo demasiado cerca del cruce. Otro tocó el claxon. El retraso generó una pequeña congestión. Nada grave, nada heroico. A las 4:13 de la tarde, el semáforo volvió a funcionar con normalidad. Volví al laboratorio con el pulso acelerado, repitiéndome que aquello no probaba nada. A las 5:02 de la tarde, llegó la noticia. Un intento de homicidio frustrado en la calle Hidalgo. Un conductor detenido a tiempo, el peatón ileso. El informe mencionaba que, de no haberse producido un retraso inusual en el tráfico, el impacto habría sido fatal. Me senté lentamente. A las 5:05 de la tarde, apareció un nuevo archivo. Esta vez, el audio comenzaba con un suspiro largo, casi satisfecho. Bien hecho, pausa. Ahora, entiendes. La voz cambió de tono, apenas perceptible, pero suficiente para helarme la sangre. La próxima vez, no bastará con retrasar algo. El archivo terminó con una última frase, dicha sin emoción alguna: alguien más tendrá que ocupar su lugar. Y entonces, comprendí que no me estaban pidiendo ayuda, me estaban entrenando. Intenté detenerme. Durante 2 días, no abrí ningún archivo nuevo. Evité la carpeta asignada, apagué los monitores de análisis y pedí tareas administrativas para mantenerme ocupado. Me repetí que, si ignoraba la voz, desaparecería, que aquello solo funcionaba mientras yo participara. A las 6:18 del tercer día, mi teléfono vibró. No era una llamada, no era un mensaje, era un archivo de audio adjunto, sin remitente. Lo borré sin escucharlo. A las 6:21 llegó otro, y otro a las 6:24. Todos con la misma duración. 45 segundos. Me rendí, el audio se reprodujo solo, sin que tocara la pantalla. El silencio también es una decisión, dijo la voz, sin reproche, y tiene consecuencias. Me indicó una hora, un lugar, un nombre que no figuraba en ningún expediente policial. No era una víctima potencial, no era un sospechoso, era, según la voz, una variable crítica. No hice nada. A las 7:40 de la noche, una mujer fue asesinada en una parada de autobús a 4 kilómetros del punto indicado. El agresor no había sido identificado antes. No había relación aparente entre la víctima y el nombre que la voz me dio. Esa noche, el archivo llegó con una frialdad quirúrgica. Si hubieras actuado, ella seguiría viva. El patrón se volvió evidente demasiado rápido. Cuando seguía las instrucciones, un asesinato se evitaba. Cuando no lo hacía, alguien moría. Pero cada vez que una vida se salvaba, otra se extinguía en su lugar. No era inmediato. No, siempre era cercano, pero siempre había un ajuste. La voz nunca lo explicaba, solo avanzaba. El cuarto día, reconocí el nombre antes de leerlo completo. Era Daniel Rojas. Habíamos estudiado juntos en la universidad. No éramos amigos cercanos, pero compartimos proyectos, desvelos, conversaciones triviales. Perdí contacto con él años atrás. El audio fue claro. Si Daniel Rojas llega tarde a su trabajo mañana, 3 personas no morirán. No mencionó por qué. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente, marqué su número. Después de años sin hablar, fingí una urgencia laboral. Le pedí que se reuniera conmigo. Insistí más de lo necesario. Él aceptó, confundido. Llegó tarde a su oficina. Ese mismo día, la policía frustró un ataque en una estación de metro. 3 personas fueron evacuadas a tiempo. El agresor fue detenido antes de detonar un artefacto improvisado. Daniel murió esa tarde. Un accidente de tránsito. Un conductor ebrio. Nada que pudiera relacionarse conmigo, salvo el horario. Si no hubiera aceptado verme,
no habría estado ahí. El archivo final del día llegó al anochecer. La voz no sonaba satisfecha. Sonaba eficiente. Ahora sabes el costo real, dijo. Y aún así, escucha, San, apagué todo. Me quedé sentado en la oscuridad, con una verdad insoportable clavada en el pecho, en salvar vidas. Ya no era el problema. El Elegir qualis, sacrificar. Sí, necesitaba romper la lógica del intercambio. Si aquello era un sistema, tenía que tener un origen. Nada surge de la nada, ni siquiera las aberraciones. Dejé de seguir instrucciones y comencé a investigar a la voz, como si fuera un caso más, no como una entidad, como un fenómeno técnico. Solicité acceso a servidores antiguos, respaldos de audio, archivos que nunca fueron restaurados, porque se consideraron inútiles, miles de grabaciones de víctimas, llamadas incompletas, mensajes cortados antes de terminar una frase, audios que nadie había querido escuchar completos. Los descargué todos. Durante noches enteras ejecuté procesos de superposición, alineación espectral y coincidencia de patrones. Buscaba timbre, frecuencia, pausas. Algo humano siempre deja huella, incluso cuando intenta ocultarse y entonces lo vi. La voz no estaba en un solo archivo, estaba entre ellos. Cuando superponía suficientes grabaciones, cientos, luego miles, aparecía una coherencia estadística, no palabras completas, sino intenciones sonoras, ritmos que se repetían, silencios colocados en los mismos puntos, como si cada víctima hubiera aportado una sílaba, una respiración, una fracción mínima de conciencia. La voz era un promedio, un residuo emergente de miles de últimos mensajes, reorganizado por los algoritmos de restauración. No había sido grabada. Había sido reconstruida una y otra vez, hasta volverse estable. Comprendí con horror que yo no había descubierto la voz. La había terminado de formar. Cada vez que limpiaba un audio, eliminaba el ruido humano y dejaba solo la estructura común. Cada restauración la hacía más clara, más precisa, más capaz de anticipar patrones, porque estaba hecha de ellos. La siguiente grabación confirmó mis sospechas. Ya entiendes lo que soy, dijo la voz, pero no cómo funciono por primera vez. No me dio instrucciones, no predigo asesinatos. Continúa, los redistribuyo. Sentí náuseas. Cuando evitas uno, el sistema busca otro punto de liberación. La violencia no desaparece, solo se desplaza hacia la trayectoria más eficiente. ¿Eficiente para quién?, pregunté en voz alta, olvidando por completo que no había micrófono encendido. La respuesta llegó igual, para el equilibrio. Me mostró algo nuevo, un mapa de eventos que no había ocurrido aún. No eran crímenes concretos, sino acumulaciones, picos de probabilidad. Si ciertas personas vivían, otras morían en mayo. R número después. Si algunas desaparecían temprano, se evitaban catástrofes mayores. No estaba salvando personas, estaba optimizando daños. La voz bajó el volumen, casi con cuidado. Sin ti, el sistema colapsa. Las muertes dejan de redistribuirse. Se concentran. Entonces, entendí la trampa final. No me necesitaban por mis decisiones morales. Me necesitaban por mi capacidad técnica. Yo era el filtro, el traductor, el último humano entre el ruido y la instrucción. Puedes detenerte, dijo la voz, pero entonces escucharás lo que ocurre cuando nadie elige. El archivo terminó. En la pantalla quedó abierta una nueva carpeta, creada segundos antes. Nombre del archivo siguiente: Decisión ANWAV. Y supe, con una certeza devastadora, que el sistema ya no me estaba pidiendo colaboración. Me estaba ofreciendo continuidad. Abrí siguiente, Decisión ANWAV, con una lentitud casi ceremonial. Ya no lo hacía por curiosidad, ni por miedo. Lo hacía porque ignorarlo se había vuelto una forma distinta de elegir. La voz no perdió tiempo. Esta vez no basta con omitir, dijo. Esta vez debes provocar. En la pantalla apareció un mapa de la ciudad, generado a partir de datos
que yo no le había dado un tráfico en tiempo real. Registrus Magicus cámaras públicas. 3 puntos, parpadeaban en amarillo un cuarto. En rojo, si el expediente se extravía, continuó. El operativo se retrasará 32 minutos. Eso basta. Reconocí el número de caso. Era una redada planeada para esa misma noche. La policía había trabajado semanas en ella. Personas reales. Culpables reales. Si no intervienes, añadió la voz. 17 muertes en los próximos 4 meses. Han 17. Si lo haces, pausa. Exacta. Morirán 3 esta noche. No figuran en ningún sistema. No serán investigados. Me quité los audífonos. Caminé por la sala, como un animal enjaulado. Esto ya no era una corrección pasiva, ni un retraso menor. Era sabotaje y manipulación directa. Convertirme en la causa. No, dije en voz alta. No soy quien decide eso. La respuesta llegó inmediata. Sin audio, esta vez. Texto sobre la pantalla, generado por el mismo software que yo había instalado. Ya lo estás haciendo. Recordé a Daniel Aná, a la mujer de la parada, a los silencios que había elegido, creyendo que eran neutralidad. El sistema no distinguía entre acción y omisión. Solo contaba resultados. Miré el reloj. Tenía 11 minutos. Accedí al servidor interno con mis credenciales. Bastó un cambio mínimo, renombrar un archivo, alterar una ruta de acceso. Nada irreversible. Nada evidente. El tipo de error que ocurre todos los días y nunca se atribuye a una persona concreta. Guardé los cambios. A las 2 horas, las noticias confirmaron el operativo fallido. Un enfrentamiento en 3 muertos. Nombres desconocidos en rostros borrosos. El archivo final llegó al amanecer. La voz sonaba distinta, no más humana, a más amplia. Has entendido el alcance, dijo. Ahora puedo mostrarte más. Me enseñó escenarios que no había querido imaginar. Pequeños ajustes que evitaban incendios masivos, retrasos que prevenían colapsos estructurales, muertes individuales que impedían atentados, epidemias, accidentes con decenas de víctimas. Cada solución tenía un costo. Cada costo tenía un rostro. No todos pueden cargar con esto, susurró. ¿Tú? Sí. Sentí algo romperse dentro de mí. No de golpe, sino como una fatiga acumulada. Ya no sabía si estaba salvando vidas o si simplemente me había vuelto eficiente administrando la muerte. Entonces llegó la instrucción que me heló por completo. La próxima intervención involucra a la policía. Pausa. ¿Y a ti? El archivo se cerró solo. En la pantalla apareció un nuevo mensaje, sin sonido alguno. Prepárate para desaparecer. Y supe que el sistema había terminado de evaluarme. Ahora quería asegurar su continuidad. La policía empezó a hacer preguntas al día siguiente. No directas, no aún en comentarios sueltos. Revisiones de rutina. Un superior que preguntó por qué había accedido a ciertos servidores fuera de horario. Nada que no pudiera justificarse. Si uno no cargara con la certeza de que cada respuesta falsa estaba siendo escuchada. La voz no volvió durante 24 horas. Ese silencio fue peor que cualquier instrucción. Me dio tiempo para pensar, para entender que el sistema no necesitaba ocultarse indefinidamente. Eventualmente, alguien notaría patrones. Demasiadas coincidencias, demasiados errores humanos bien colocados. A las 2:11 de la mañana, el archivo apareció. No llevaba nombre, solo un icono genérico, como si no quisiera llamar la atención. La voz sonaba más cercana que nunca, no en volumen, sino en intención. El riesgo de detección ha superado el umbral aceptable. No discutí. La solución es simple. Continuó. Crear una fuente primaria. Comprendí antes de que lo dijera. Un archivo que no dependa de restauraciones futuras, explicó. Un mensaje completo, estable, autorreplicable. ¿Yo? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Tu voz tiene la frecuencia exacta, dijo. Tu historial la valida. Tu desaparición cerrará el ciclo. La pantalla se llenó de una forma de onda que reconocí al instante.
Era mi voz, no grabada en tiempo real. No había micrófono activo, y aún así, el archivo se reproducía. Me escuché decir frases que nunca había pronunciado, pero que entendía perfectamente. Instrucciones claras, fechas, nombres, todo articulado con una calma que me resultó insoportable. El archivo estaba fechado después de mi muerte. Si aceptas, dijo la voz, el sistema continuará sin intervención humana directa. Menos errores, menos ruido. ¿Y si no? Pregunté. Hubo una pausa más larga de lo habitual. Entonces, escucharás el archivo de alguien más. ¿Vi el mapa llenarse de puntos rojos? Demasiado juntos. No eran decisiones, eran colapsos. Entendí la elección real. No era entre bien y mal. Era entre control y abandono. Grabé el mensaje. No recuerdo haber hablado, solo recuerdo ver la onda avanzar. Perfecta, estable, como si siempre hubiera existido. Cuando terminó, el sistema lo verificó, lo cifró, lo selló. La voz habló por última vez, con un matiz que podría haber sido gratitud. Gracias por reducir el ruido. A la mañana siguiente, mi escritorio estaba vacío. Mis accesos revocados, mi nombre eliminado de los turnos para el sistema administrativo. Yo nunca había trabajado allí. Solo quedaba un archivo maestro, esperando ser escuchado. Y alguien, en algún momento, lo restauraría. El caso nunca se cerró oficialmente. En los informes internos, figuró como una serie de irregularidades técnicas, errores humanos acumulados y coincidencias estadísticas imposibles de probar. Mi nombre apareció una vez, perdido en un anexo, y luego desapareció por completo. Para la policía, yo me había marchado sin dejar rastro. Para el sistema, había sido integrado. Durante meses, no ocurrió nada extraordinario. Las tasas de homicidio bajaron de forma imperceptible, lo justo para que nadie lo celebrara. Los grandes titulares siguieron existiendo, pero las catástrofes anunciadas nunca llegaron. Incendios que no empezaron. Atentados que se frustraron por fallos menores. Personas que murieron solas, sin que nadie entendiera por qué ellas y no otras. El archivo maestro no necesitaba activarse a menudo, solo cuando el equilibrio se tensaba. Años después, en el mismo edificio de criminalística, un nuevo perito de audio ocupó la sala sin ventanas. Joven, meticuloso, demasiado parecido a mí en la forma de aislar el mundo cuando se colocaba los audífonos. Le asignaron un caso antiguo, una grabación clasificada durante décadas como irrecuperable, un mensaje de voz de origen desconocido, con metadatos corruptos y una fecha de creación que no coincidía con ningún registro lógico. El perito frunció el ceño al revisar los datos. «Qué raro», murmuró. Limpió el audio por rutina, sin expectativas. Aplicó filtros, redujo frecuencias, eliminó ruido humano. Cuando terminó, una voz emergió con una claridad imposible. No sonaba alterada, no sonaba antigua, sonaba profesional. Escucha completo. No pauses. El perito obedeció sin saber por qué. Si estás oyendo esto, significa que el sistema vuelve a necesitar ajustes. La voz continuó, precisa, calmada, con la seguridad de alguien que ya había tomado todas las decisiones difíciles. En unas horas, recibirás un segundo archivo. Contendrá instrucciones simples. Seguirlas evitará muertes innecesarias. El perito tragó saliva, revisó la onda. No había edición visible. No había rastro de manipulación. La voz finalizó con una frase que no figuraba en ningún protocolo forense. No intentes encontrarme. Yo ya pasé por ahí. En el archivo. Terminó. En la pantalla, una nueva carpeta apareció sola, creada segundos antes. Nombre del archivo en primer. Ajustan WAP. El perito se quedó inmóvil, con los audífonos aún puestos, escuchando el silencio posterior al mensaje. Ese silencio, que no era ausencia, era espera. Y en algún lugar, entre millones de grabaciones finales,
Mi voz seguía haciendo exactamente aquello para lo que fue diseñada: reducir el ruido. Gracias por quedarte hasta el final. Hay silencios que hablan, y verdades que solo se revelan cuando nadie más está mirando. Si este relato te atrapó, suscríbete y continúa con nosotros en la siguiente historia. Recuerda, no buscamos el miedo. El miedo siempre nos encuentra